Yo comparto totalmente el hecho de que los cubanos y los españoles tenemos raíces muy profundas. O sea, tenemos raíces culturales, familiares, históricas y ¿por qué no?, económicas, comerciales y de todo tipo. Y que esas raíces que son tan profundas condicionan a que las relaciones entre el pueblo cubano y el pueblo español sean muy estrechas. Yo creo que existe un alto nivel de identificación entre ambos pueblos. Yo pienso que sí, la afirmación de que somos resultado el uno del otro, yo creo que es más que válida. Y por eso es que yo digo y apelo en gran medida a que las profundas relaciones entre el español y el cubano, entre el pueblo español y el pueblo cubano, son las que condicionan que entre nuestras dos naciones y entre nuestros dos países tiene que haber siempre una buena relación. Porque estoy convencido de que eso es lo que se merecen nuestros dos pueblos. O sea, cuando hago esta afirmación me refiero es que a pesar de que podamos tener diferencias, ¿no? A pesar de que podamos tener diferencias, esa profundidad en los vínculos hace que las diferencias no sean el centro de nuestra relación, sino que el centro de nuestra relación sea todo aquello que tenemos en común. Y alerto, ¿no?, de alguna manera, o digo, ojo, tenemos mucho más en común que en lo que nos pueda hacer diferentes. Es que el pueblo cubano y el pueblo español merece tener la mejor de las relaciones. Yo diría que Cuba tal vez es el país latinoamericano donde más profundas y más vivas está la huella de España en nuestro país. Alguien me decía el otro día que en Cuba hay más escuelas de baile español que en toda España. En Cuba celebramos cada cierto tiempo un festival que se llama La Huella de España. O sea, yo diría que hay un nivel de complementariedad pero inmenso. Para mí mismo como diplomático, y que bueno, he cumplido misiones en varios países, yo le digo a todo el que me pregunta, ¿cómo te va? Y yo digo, mira, aquí en España primero estoy muy ocupado, ¿no?, porque las relaciones entre Cuba y España son muy diversas y muy amplias. Pero yo diría, y siempre he dicho, de que yo no he llegado a sentir añoranza estando en España. Pero es que eso mismo me dicen los españoles cuando visitan a Cuba, cuando van a Cuba. Y yo realmente no quisiera involucrarme mucho en política interna, ¿no?, porque además como diplomático yo debo respetar los asuntos internos del país, pero bueno, sí puedo referirme en relación a sobre los vínculos entre oficiales o de gobiernos entre Cuba y España. Y yo digo y apelo a que, de acuerdo, podemos aceptar de que tenemos diferencias, pero insisto y reitero esa palabra, ¿no?, de que no debemos hacer esas diferencias el centro de nuestra relación. O sea, tenemos un pasado, tal vez no el mejor de los pasados. Cuba tiene la guerra de independencia más larga y más sangrienta de todo el hemisferio occidental. Fueron 30 años de guerra de independencia y perdimos un quinto de nuestra población. Cuando estuvimos a punto de ganar la guerra en 1898, cuando Estados Unidos interviene en la guerra de independencia de Cuba, en lo que es conocida como la guerra hispanoamericana, que en mi opinión muy personal se debe llamar la guerra cubano-hispanoamericana, ¿no? De alguna manera nos obvian, pero fue el resultado de que al final en 1898 se negoció una paz entre España y los Estados Unidos y no se invitaron a los cubanos que llevaban 30 años luchando por la independencia. Lo que quiero decir es que nuestra historia, y además fueron 5 siglos de dominación española sobre nuestra nación, pero a pesar de eso, yo recuerdo la frase del historiador de La Habana, Eusebio Leal, donde dice, nosotros amamos la otra España. Y tal vez Cuba, a pesar de, como digo, 30 años de guerra de independencia, un quinto de nuestra población perdida, es el país donde no le echamos en cara a España ese pasado colonial. No lo olvidamos,
porque los cubanos siempre miramos a la historia, cultivamos la historia, nunca nos olvidamos de la historia. Pero en el caso de nuestros vínculos con España, Cuba prioriza todas esas raíces comunes que tenemos, aquellos que nos hacen iguales. Entonces, insisto, hay políticos que tal vez quieren insistir en que nuestras relaciones no sean como nuestros pueblos merecen. Y yo reitero, ¿no?, mi opinión personal como cubano, ya no como embajador de Cuba, pero sí como cubano, de que Cuba y España, el español y el cubano, merece tener la mejor de las relaciones, y creo que todos debemos estar comprometidos con ese ideal. La intervención de los Estados, o sea, los Estados Unidos siempre han tenido una pretensión territorial sobre Cuba. O sea, en un principio quisieron anexionarla, o sea, quisieron anexar a Cuba como un estado más, o como una colonia. O sea, siempre ha habido una intención por parte de los Estados Unidos a controlar Cuba. Y aplicando la llamada doctrina Monroe, que es América para los americanos, nadie fuera de este continente puede dominar América Latina, o tal vez no, y también aplicando la teoría de la fruta madura, que fue lo que los llevó a intervenir en la Guerra de Independencia en 1898 y totalmente detener la independencia de Cuba. O sea, ese es algo que nunca los Estados Unidos han desistido de lograr el control de Cuba. Y realmente después de 1898, durante 5 años, hasta 1902, los Estados Unidos tuvieron un total control de Cuba. Pero diría además, Estados Unidos, como parte de los acuerdos de París con España, también obtuvo como territorios bajo su control a Filipinas y a Puerto Rico. A Cuba 5 años después, no 5, no, 4 años después, porque en el 1902 nos dieron nuestra independencia. Pero el sentimiento de soberanía y de independencia de los cubanos siempre ha sido tan fuerte que los Estados Unidos 4 años después no tuvieron más remedio que darnos la independencia, mediatizada con una enmienda Platt que le permitía intervenir en los asuntos internos cubanos, que le permitió ocupar parte del territorio de Cuba, como lo es todavía la ocupación ilegal del territorio que ocupa la base naval de Guantánamo. Pero fíjate, en Cuba 4 años después, Filipinas logró su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y Puerto Rico todavía no sé qué cosa es, pero bueno, Estado Libre Asociado es el nombre oficial que pueda tener. Desde 1902 hasta 1959, los Estados Unidos controlaron totalmente la vida política, social, económica de Cuba. Era un control total. ¿Qué hicimos? Una revolución. Pero una revolución martiana, por supuesto, que estuvo dirigida, inspirada en el sentimiento de soberanía e independencia de los cubanos y de Cuba. Y ganamos e hicimos nuestra revolución. Eso es algo que Estados Unidos no nos puede perdonar. O sea, que un país pequeño, tal vez insignificante en comparación con su territorio y su poderío económico, político, militar, etcétera, haya hecho una revolución social para el pueblo y por el pueblo a 90 millas de su territorio. O sea, es algo, tal vez la espina que tú mencionas, esa es la espina. Es que no han podido controlar Cuba por el sentimiento de independencia y soberanía de los cubanos. Y una de las primeras cosas que hicieron fue imponer el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. El sistema de sanciones más largo en la historia contemporánea. Oficialmente se estableció en 1963. Pero desde el año 1959 se comenzaron a dar las primeras medidas que conforman lo que hoy es el bloqueo económico. El 77% de la población cubana no ha vivido bajo otra situación que no sea bajo el bloqueo de los Estados Unidos. Y el bloqueo afecta el día a día de todos los cubanos. Primero, el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Porque algunos piensan, bueno, el bloqueo es un asunto bilateral. No,
El efecto tiene claros efectos extraterritoriales que afectan a terceros países. Y existe una ley Helms-Burton que tiene 2 capítulos dirigidos contra la comunidad internacional. O sea, el bloqueo económico no solo es un asunto bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, como Estados Unidos pretende presentarlo, sino que es un tema que incluye a toda la comunidad internacional. Hace más de 20 años se aprueba anualmente una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la mayoría casi absoluta, excepto 2 países, votan en contra de esa resolución. De todos los miembros de las Naciones Unidas, solamente vota en contra Estados Unidos e Israel. Pero tú me preguntabas cómo afecta el bloqueo la vida de los cubanos. Adicionando, bueno, de ese 77% que solo ha vivido bajo un bloqueo, afecta la salud, afecta la educación, afecta la cultura, afecta la seguridad social. O sea, cada cosa, cada elemento de la vida diaria de los cubanos es afectada por el bloqueo. Porque no podemos obtener, no podemos comprar materiales, por ejemplo, de construcción, en un mercado que nos es muy cercano. Cuba es un país subdesarrollado, pero que tampoco tiene acceso a los organismos financieros internacionales, como sí lo tienen el resto de los países del mundo, o por lo menos nuestros países iguales. Las operaciones financieras cubanas son perseguidas internacionalmente. ¿Por qué? Porque el sistema financiero estadounidense domina el sistema financiero internacional. Las empresas estadounidenses radicadas en terceros países o subsidiarias de empresas estadounidenses no pueden comerciar con Cuba, no pueden brindarle servicios a Cuba. Por eso yo a veces me gusta decir, de alguna manera, que Cuba es un país que no vive en condiciones normales. Nosotros vivimos en condiciones anormales, totalmente anormales, acosados económica, financieramente y comercialmente por la primera potencia del mundo. Pero debo decir esto también, es que a pesar de ese bloqueo, a pesar de las afectaciones reales que representa ese bloqueo, Cuba es un país que se desarrolla. Cuba es un país que tiene índices sociales que pueden ser en la envidia de cualquier país desarrollado. Cuba es un país que tiene 0 analfabetismo. Cuba es un país que tiene una tasa de mortalidad infantil del 4%. Cuba es un país que garantiza la cobertura total de salud a su población, la seguridad social. Que tenemos problemas es verdad. Que nosotros estamos conscientes de esos problemas también es verdad. Y que los estamos cambiando de forma soberana y por voluntad propia también es verdad. Pero tengo que recalcar, sin espíritu de justificar nada, porque ya he dicho, nosotros reconocemos nuestros errores y estamos trabajando en solucionar todos esos errores. Por eso desde 2010 estamos inmersos en un proceso de transformaciones internas, un proceso dirigido a transformar nuestro modelo económico y social para que funcione, para que sea eficiente, y con el objetivo final de incrementar y garantizar el bienestar del pueblo cubano. Por eso yo digo que lejos de ser criticados, nosotros lo que merecemos es un premio a la resistencia y al avance, a pesar de las situaciones en las que tenemos que vivir. Bien. Primero, en Cuba la corrupción no es un fenómeno endémico. Primero, y ni es un fenómeno escandaloso, ni es un fenómeno evidente en las altas esferas del gobierno. Por el contrario. Inclusive a mí me llama la atención que ha habido escándalos de corrupción en América Latina, en las cuales, en el caso Cuba, donde también ha estado presente empresas sobre los cuales después en América Latina se habla mucho y han dicho en Cuba sí no pudimos hacer nada. Sí tenemos algún problema de la pequeña corrupción a bajos niveles, y que inclusive nosotros ejercemos un gran control, y además la auditoría, la Contraloría General desarrolla un trabajo muy preciso y muy intenso sobre eso. Recuerdo que en la última auditoría se dieron una serie de informaciones dentro del gobierno de que hay determinados síntomas o determinadas señales de corrupción a niveles bajos que hay que controlar. Pero yo estoy de acuerdo contigo. En Cuba el debate es económico. O sea, en Cuba es un país que políticamente y socialmente existe un gran consenso. Existe consensos sociales
La economía sí. Por eso te decía, desde 2010 nosotros estamos en un proceso de transformación de nuestro modelo económico y social, que ha hecho que Cuba ha cambiado. O sea, del año 2010 ahora al 2019, Cuba ha habido cambios profundos, inclusive cambios profundos en la economía que están siendo reflejados en la nueva constitución que fue discutida ampliamente por el pueblo cubano y que irá a referéndum el próximo 24 de febrero. O sea, nosotros, en lo que concierne a nosotros, estamos trabajando fuertemente para que, insisto, sobre lo que corresponde a nosotros, modificar todo lo que tenga que ser modificado para eso. Pero vuelvo otra vez al punto anterior en el que tú me preguntabas. O sea, nuestra relación con el vecino del norte y sobre todo el bloqueo económico que existe contra nuestro país nos limita mucho las posibilidades del desarrollo. A nosotros nos cuesta el doble o el triple que a cualquier otro país similar a nosotros para adquirir cualquier producto y cualquier servicio. Es una batalla difícil, pero creo que en los últimos 60 años hemos demostrado, primero, que hay consenso dentro de ese país, consenso que se demostró en el debate que ha habido sobre la nueva constitución. Nosotros somos pluralistas, nosotros los cubanos tenemos criterios, los expresamos. Y somos, o sea, hay un dicho, yo recuerdo que hay un escritor cubano que dice que donde hay dos cubanos hay tres opiniones, ¿no? Lo cual quiere decir que nosotros somos un país de verdad. Además somos gente culta, somos gente instruida y políticamente preparados. O sea, nosotros debatimos, decimos lo que hay algo que es muy importante en el cubano, que es la unidad. Pero volviendo a tu pregunta, yo soy de los que estoy convencido, y por eso insisto que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo cubano, de que el levantamiento del bloqueo significaría para Cuba una liberación de las fuerzas productivas y de la actividad económica, porque entraríamos en el mundo, o sea, en la economía global en condiciones iguales que el resto de los países. Hoy por hoy, insisto, no lo hacemos de la misma manera. Mira, a mí yo me sonrío cada vez que se habla del tema porque siempre se ha dicho que nosotros, o sea, que el gobierno cubano quiere controlar el acceso a las redes. Es que es política del gobierno cubano, la informatización de la sociedad cubana. O sea, no hay ningún tipo de rechazo u obstáculo para la informatización de la sociedad cubana. Y se están dando pasos, no solo el wifi, ya una cantidad de millones de cubanos tienen acceso a datos. Yo mismo converso por WhatsApp con mi familia todos los días. O sea, si nosotros no estuviéramos interesados, no lo hiciéramos. Pero es que es una política oficial del país la informatización. Nosotros como gobierno y como Cuba no negamos el desarrollo, todo lo contrario. Queremos poner la informática en función del desarrollo del país. Y estamos dando pasos también ya para el gobierno electrónico. O sea, nosotros no negamos eso, todo lo contrario. Hay un problema económico. Y el problema económico es que para usted hacer masivo el uso de las redes sociales, usted necesita una infraestructura técnica. Y para poder desarrollar esa infraestructura técnica que implica cable fibra óptica y toda una serie de tecnologías, hay que tener dinero. Y nosotros no tenemos acceso a esos dineros. Nosotros no recibimos financiamiento del Banco Mundial para el desarrollo de infraestructuras, tanto de carreteras, presas, lo que sea, conectividad. O sea, nosotros tenemos que desarrollar y llevar adelante el plan de informatización de nuestra sociedad con nuestros escasos recursos. Por eso tú ves que pasan cosas que quisiéramos ver más y queremos ver más, pero realmente la economía dicta mucho los pasos que podemos dar, pero no renunciamos de ninguna manera a la informatización de nuestra sociedad y es una prioridad de Cuba como país lograr ese objetivo. Realmente no comparto esa afirmación y te voy a poner un hecho simple. Fitur, si tú fuiste o ibas al stand de Cuba, lo que tú veías más reflejado en ese stand era cultura y ecoturismo.
se veían playas, pero no. O sea, nosotros no renunciamos al turismo de sol y playa, hay quien le gusta, pero te digo, hoy por hoy, un gran volumen de los visitantes a Cuba van a ciudades. Y nosotros estamos conscientes de eso. Nosotros celebramos el año pasado la Bienal de La Habana y atrajo miles y miles de visitantes. O sea, yo te diría que Cuba no prioriza únicamente el turismo de sol y playa, sino que estamos promocionando altamente el turismo de ciudad, cultura, y además el turismo de ecología, porque sabemos que tenemos riquezas culturales y riquezas ecológicas. Fíjate que en Santiago de Cuba hay proyectos, y es Santiago, y Santiago no tiene ni playa ni sol. Bueno, tiene mucho sol, y las playas no son nada del otro mundo, en mi personal opinión, ¿no? Hay mejores playas en otros polos turísticos cubanos, y hay una fuerte inversión, o se va a realizar en este año una fuerte inversión turística en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque Santiago de Cuba es centro cultural cubano, es la ciudad más caribeña cubana, donde no se ha suspendido ningún año el Festival del Caribe. O sea, el Festival de las Artes Caribeñas se realiza todos los años en Santiago. O sea, nosotros tenemos una proyección amplia en el desarrollo del turismo, y es una política de desarrollo integral del turismo. En la ciudad de La Habana se están construyendo cantidad de habitaciones. ¿Por qué? Porque se reconoce de que hay una atracción hacia la riqueza cultural de La Habana. Ahora mismo estamos celebrando el 500 aniversario de La Habana, ¿no? Y hay una proyección cultural, y además de mejorar La Habana, de recuperarte una serie de tesoros históricos y arquitectónicos de La Habana. Y hoy por hoy, la llamada Habana Vieja, el casco histórico de la ciudad, es uno de los lugares que más se visita por los visitantes a Cuba, cuya mayoría entra por La Habana. Los cruceros entran en varios puertos cubanos, pero entran en la ciudad de La Habana. Y el puerto de La Habana se ha convertido en uno de los puertos más solicitados dentro de los cruceros que cruzan por el Caribe. ¿Por qué? Por la riqueza cultural que tiene la ciudad de La Habana. O sea, yo creo que no nos estamos casando únicamente con el turismo de sol y playa, sino que hay una proyección integral. Inclusive hay un programa de desarrollo de los llamados hoteles boutique. Son pequeños hoteles, no más de 15, 20 habitaciones. ¿Y sabes dónde está? En las ciudades del interior de Cuba. Aquellas ciudades que tienen un acervo cultural fortísimo. En Bayamo, en Baracoa, en Camagüey, en Cienfuegos, o sea, en Las Villas. O sea, estamos apostando por un turismo, pero verdaderamente amplio, y además en la cual nosotros aportamos nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza ecológica y nuestra riqueza ambiental también. Bueno. No tengo la menor duda de que nuestra principal riqueza es el pueblo cubano, a pesar de las dificultades y de los problemas económicos que queremos solucionar. Esa es una pi constante, por decirlo de alguna manera, utilizando un término matemático. Es cuando tú conversas con cualquiera que visita Cuba, dice: oye, a mí no me interesan los problemas. El pueblo cubano es el pueblo cubano, y por ahí valió la pena haber venido. Somos un pueblo abierto, amistoso, con un gran orgullo, que tal vez lo aprendimos de España, de lo de los españoles, pero somos un pueblo abierto y un pueblo amistoso, que le damos la bienvenida a todos los habitantes del mundo, siempre que vengan con respeto y con amistad también con nosotros. Muchas gracias.